Entonces ahora sí les pido por favor si podemos abrir nuestras Biblias. Hoy día nuestro texto está en Génesis 3. Génesis 3 del 1 al 7. Eso es lo que vamos a leer hoy. Y vamos a pedirle al Señor igual que nos ayude a poder entender su palabra. Entonces los niños pueden salir a su reunión. Ya están sus maestras esperándoles. Así que, asumiendo que ya me volví a olvidar, les dejamos ir a su reunión. Leamos Génesis 3 del 1 al 7. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, porque Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oremos. Señor, estamos delante de uno de los episodios más tristes, el episodio más triste de la humanidad, donde la humanidad decidió desobedecerte. Y si bien nosotros vinimos después, nosotros estábamos en esa escena y consecuencia de esa escena, nosotros somos pecadores del día de hoy. Señor, queremos entender este pasaje para saber cómo podemos salir de esto. Porque te necesitamos, tenemos que salir de una vida pecaminosa para alcanzarte a ti, Señor, y encontrarte a ti en medio de todo lo que tú enseñas y de todo lo que tú nos has guiado para poder encontrar por medio de Cristo tu vida, Dios. Gracias, Señor. Abre nuestros oídos y nuestro corazón a tu entendimiento, Dios. Amén. Durante los años 1775 y 1783 en Estados Unidos se produjo la Guerra de la Independencia. Y uno de los generales más admirables del ejército americano era Benedict Arnold. Había demostrado gran valentía en el campo de batalla y había sido clave en varias victorias importantes para el ejército continental, especialmente en campañas decisivas contra los británicos. Muchos lo consideraban un héroe y un patriota ejemplar. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a crecer en su corazón profundo resentimiento. Sentía que no recibía el reconocimiento que merecía. Tenía problemas económicos y empezó a pensar que su sacrificio no estaba siendo valorado. Poco a poco, ese descontento abrió la puerta a decisiones cada vez más peligrosas. Primero, vinieron conversaciones secretas con el enemigo. Luego, negociaciones ocultas con el ejército británico. Y finalmente tomó la decisión de traicionar a su propio país, intentando entregar la fortaleza de West Point a los británicos en 1780. Lo que comenzó como una pequeña insatisfacción, terminó convirtiéndose en una de las traiciones más famosas de la historia, la caída de Benedict Arnold. No ocurrió de un momento a otro. Fue resultado de un proceso en el que su corazón fue seducido gradualmente. De la misma manera, el pecado rara vez actúa repentinamente en nosotros. Comienza sembrando dudas, luego presenta mentiras atractivas y finalmente nos conduce a la caída.
Hermanos, lo que hemos leído hoy, si bien es un episodio que dio origen al pecado y a los pecadores que somos nosotros, es una reflexión que no solamente debe quedar como un evento, sino también cómo nosotros podemos reaccionar, porque también nosotros somos tentados continuamente. Y vamos a pedirle a Dios que Él, por medio de su palabra, nos ayude a entender esto para poder alejarnos del pecado. Esa es la frase principal de este mensaje. Cuando el ser humano duda de la palabra de Dios, termina rebelándose contra su autoridad y cosechando vergüenza. Y vamos a ver 3 puntos en esta mañana. La duda sembrada en el corazón, punto número 1, de los versos 1 al 3. Versos 4 hasta la primera parte del 6, la mentira creída por la voluntad. Y punto número 3, la vergüenza experimentada por el pecador. Ahora nos concentramos en el primer punto, la duda sembrada en el corazón. Lo que queremos empezar, donde queremos tener en cuenta es que este es el evento más triste de la humanidad. Porque este es el momento en que la humanidad decide ir en contra de Dios. Y es donde el pecado ingresa al mundo. Nosotros hemos leído en Génesis 1:26 que creó al hombre y en Génesis 1:30 que todo era bueno y bueno en gran manera. No existía pecado entre nosotros. La sociedad no era pecadora, las personas no eran pecadoras. Adán y Eva no pecaban. No había esa categoría. Ellos vivían conforme a la voluntad de Dios y tenían una relación estrecha con Dios. Algo que nosotros no tenemos. Nosotros, está bien, por la palabra de Dios nos podemos relacionar, pero en nosotros todavía existe el pecado que nos estorba esa relación. Y es por eso que debemos entender este episodio y prestarle mucha atención, para que no caigamos en él continuamente. Recordemos que este es un mensaje de Moisés hacia los israelitas. ¿Y qué les está mostrando? Les está mostrando el origen del pecado, el origen de la maldad. Y ahora prestemos atención al texto, porque el texto mismo nos muestra el proceso que sedució a Eva y a Adán y a Eva, indistintamente, ambos fueron seducidos por el pecado, y que pecaron, y que nosotros podemos caer en ese mismo proceso si no estamos atentos a la palabra de Dios. En Génesis 3:1 dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Entonces lo primero que vemos aquí a la serpiente. Ahora, evidentemente, sabemos que detrás de la serpiente en realidad está un acto de Satanás, el enemigo. Sabemos y vemos por otros textos, por Apocalipsis, que quien estaba hablando en realidad era el tentador. Y de alguna forma sirvió para poder utilizar a esa serpiente o formarse la serpiente. No nos da detalles concretos de cómo sucedió, pero sí nos dice que esta fue utilizada para dar un mensaje diferente a la mujer y al hombre, porque vamos a ver en un momento, estaba con ella. Ambos están ahí, solamente que la conversación es de ahí, de la mujer con la serpiente. Y entonces, ¿qué es lo primero que ella hace, que esta serpiente hace? Comienza con una pregunta, pero no es una pregunta sencilla, es una pregunta con doble intención. Porque esta pregunta con doble intención lo que está haciendo es sembrar una duda de la palabra de Dios. Dios había dado una instrucción, Dios había dicho las cosas claras, y aquí la serpiente básicamente le dice, con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Eso es una mentira.
Si hemos leído Génesis 2 con atención, en realidad, tanto Adán como Eva podían disfrutar de todos los árboles, menos de ese. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo cuando comienza a tratar en nuestro corazón? Nos modifica la palabra de Dios. Siembra una duda a la palabra de Dios. Dios no ha dicho eso. Dios no es tan bueno. Dios ha permitido que venga este sufrimiento. Si Dios fuera bueno, ¿por qué está pasando esta situación? No sé si ustedes se pueden relacionar con ese tipo de dudas que a veces entran en nuestra mente. Si Dios es tan bueno, ¿por qué estoy experimentando esto ahorita? ¿Por qué estoy sufriendo? Porque si Dios es tan bueno y todopoderoso, ¿por qué no interviene ahora? Y esa es una duda, y una duda peligrosa. Y así como Eva fue seducida por una mentira peligrosa, nosotros somos seducidos por mentiras peligrosas continuamente. Ese es un trabajo continuo, es la manera de operar del maligno, cambiar la palabra de Dios. El momento que la palabra de Dios es cambiada, la verdad es modificada en nuestra mente, y entonces nuestra verdad es una mentira. Y cuando tenemos una mentira que nos está guiando, entonces el pecado está cerca. Si Dios y la palabra de Dios no son centrales en tu vida, cuando vengan mentiras como estas, van a poder entrar muy fácilmente. Vean el trabajo de la serpiente. La serpiente no dice nada de que no iban a morir todavía hasta el verso 4, porque está trabajando en la mente de ella. Está sembrando una duda. Yo quiero animarles ahí, queridos hermanos, cuando vengan dudas que cambian el significado de quién es Dios, no permitan que eso maquine de tal forma en su mente y que los haga desviarse. No permitan que pensamientos, amistades, ideas, redes sociales, colegas del trabajo, compañeros del estudio, les siembren mentiras que van en una diferente dirección que la palabra de Dios. Porque esas mentiras son el camino del pecado. Y entran con cosas sutiles, preguntas sutiles, con que Dios os ha dicho que no comeréis de ningún árbol del huerto. Él sabía que Eva iba a negar eso. La serpiente sabía, pero quería ver cómo lo iba a negar. Y ahí es donde entra el verso número 2, que nos muestra que Eva no conocía bien la palabra de Dios. Cuando me refiero a la palabra de Dios, me refiero a la palabra verbal que Dios había hablado a Adán, para que Adán le diga a Eva, y que Eva debía estar atenta a la mentira. Hermanos, el no conocer la palabra de Dios nos lleva a pecar. Y entonces, ¿cuál es la respuesta de Eva? Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Entonces está negando lo que la serpiente dice. Le dice, no tienes razón, podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Podemos saber que ella no sabe y no conoce bien la palabra de Dios porque ella también cambió las escrituras. ¿Qué es lo que hizo la serpiente? La serpiente disminuyó a la palabra de Dios, le quitó. Ahora Eva le aumenta y le agrega. Lean Génesis 2, rebusquen Génesis 2. En ningún momento dice que por tocar el fruto iba a haber una transgresión. Yo no digo que tenían que tocarlo, pero ella no conocía la palabra de Dios de la manera en la que Dios se la había dado. Dios había dado una instrucción concreta, no coman.
Y ya, eso es lo que tenía que obedecerse. Pero ella entendió que no podía tocar, y es más, cambia algo más que es bastante complejo. Cambia la consecuencia. Porque en Génesis 2, cuando Dios le dice a Adán que si come de ese fruto, ciertamente moriréis. Vean en su Biblia, Génesis 2, cuando da la advertencia, dice, ciertamente moriréis. ¿Cómo lo dice ella? Ella lo dice, pero el fruto del árbol que está en el medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. O sea, puede ser que muera. Cambia la palabra de Dios. Es decir, hasta este punto la serpiente había disminuido mandatos, ella le había aumentado mandatos. Ambas cosas estaban en un punto diferente a lo que Dios había dicho. Entonces, este es un claro ejemplo de que la palabra de Dios no debe ser cambiada por nosotros. Podemos tener las dos tendencias. Podemos disminuirle a la palabra de Dios. ¿Cómo le disminuimos? Bueno, Dios no es tan santo. Puedo pecar y no me pasa nada. Y en este texto eso sucede. O sea, ellos comienzan a pensar que pueden hacer cosas sin consecuencias. Hermanos, puede ser que el pecado no tenga una consecuencia inmediata a tus propios ojos, pero tiene consecuencias. Todo pecado es una transgresión delante de Dios y todo pecado tiene consecuencias. Y Dios está atento a eso y Dios nos ayuda a poder lidiar en contra del pecado. Pero todo pecado tiene consecuencia. Tiene consecuencia interna en mi mente porque cambia mi percepción de Dios. Tiene consecuencia tal vez con otra persona. Todo pecado sí tiene una consecuencia. ¿Y qué es lo que más dice el texto? Nos muestra que la mujer le aumenta cosas a la Escritura. Y entonces eso sucede a veces entre nosotros. Ponemos cargas y cosas que no han sido dichas por Dios y queremos hacer que se cumplan. Eso es bien normal en una iglesia. En una iglesia muchas veces se generan presiones culturales que no están explícitas en la palabra de Dios y que o aumentan o disminuyen cargas de personas, pero no está eso explícitamente dirigido por Dios. Entonces tenemos que prestar atención. Tenemos que prestar mucha atención a que lo que nosotros obedezcamos de Dios esté dicho por Dios. Puede haber prácticas que puedan ser adquiridas y puedan ser dichas por predicadores muy buenos. Pero todos tenemos que tenemos que tener cuidado como personas, que somos responsables tanto de ver, ¿eso que se me está diciendo está quitándole a la palabra de Dios, está aumentándole a la palabra de Dios o es la palabra de Dios? Y entonces yo puedo obedecer a Dios claramente. Hermanos, esto es mucho más normal de lo que creemos. Abran las redes sociales y muchas personas les van a querer informar sobre Dios de manera equivocada. Y algunos hasta tal vez van a tener una aparente buena intención, pero no conocen las Escrituras. Y les pueden guiar hacia un camino que no es correcto. Entonces, ahí está nuestra obligación como hijos de Dios de analizar las Escrituras, tomarnos el tiempo y saber qué dijo Dios. ¿Cuál fue el problema con Eva y con Adán? No conocían la palabra de Dios. No conocían o no obedecieron. Ambas cosas fueron ahí y un trabajo previo. Entonces podemos ver dos cosas en este trabajo del enemigo. Lo he puesto acá en dos incisos. La palabra de Dios es cambiada, es decir, se disminuye o aumenta el enunciado, logrando un resultado que no dice el texto. Entonces en el inciso A vemos, la palabra de Dios es cambiada. Y luego vemos, la consecuencia pierde su fuerza. Para la mujer la consecuencia perdió la fuerza. O sea, no era tan malo. Es decir, el pecado
tal vez no iba a causar la muerte. Porque en Génesis 2 era claro, ciertamente moriréis. Entonces se quería alejar del pecado. Pero aquí puede para que no muráis. Entonces le quita el tamaño. ¿Qué dos cosas sucedieron aquí? Se modificó la palabra de Dios. Y número 2, se cambió la consecuencia. ¿Qué es lo que pasa ahora entre nosotros? Bueno, va a ser una sola vez. No pasa nada. Puedo hacer esto. Puedo desobedecer a Dios. No me va a pasar nada. Eso estaba en el Antiguo Testamento. No tiene nada que ver con lo que ahora yo vivo. O bueno, eso está bien para los pastores o para las personas que están en liderazgo, pero yo puedo hacer esto. Y entonces comienza a trabajar en tu mente que el pecado no tiene una consecuencia. No sé si entre los niños generalmente que crecen en familias cristianas sucede eso, ¿no? Tienen un peso fuerte instruido por sus padres de alejarse del pecado. Pero después, con el tiempo, comienzan a probar y dicen, bueno, pero no pasó nada. Y entonces sí puedo pecar. Y entonces puedo pecar y no pasa nada. Y comienza a trabajar en nuestra mente, gracias, algo que al final causa un pecado, en el que nuestra conciencia es completamente apagada. Hermanos, eso le puede pasar a hijos de Dios. Y está probado en la palabra por medio de David. David es un ejemplo de una persona conforme al corazón de Dios que decidió apagar su conciencia temporalmente y pecó, porque le quitó el peso de la consecuencia al pecado. Entonces, dos peligros acá. El peligro número 1, cambiar la palabra de Dios. El peligro número 2, pensar que el pecado no tiene consecuencias. Pensar que Dios es menos santo de lo que es. Esas dos cosas nos pueden destruir. Nos pueden destruir. Y si dejamos que el pecado nos consuma, entonces nos va a destruir. Recordemos esto. Si en tu mente la palabra de Dios es modificada y nuestro temor hacia Él es disminuido, entonces estás listo para pecar. Si en tu mente la palabra de Dios es modificada y el temor hacia Él ha disminuido, entonces estás listo para pecar. Nuevamente, cuando el ser humano duda de la palabra de Dios, termina rebelándose contra su autoridad y cosechando vergüenza. Cuando el ser humano duda de la palabra de Dios, termina rebelándote contra su autoridad y cosechando vergüenza. Número 2, la mentira creída por la voluntad. Leemos el verso 4 y acá ya la serpiente lanza todo y se muestra tal como es. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Es interesante porque, como les digo, si prestamos atención a la escritura, el texto en Génesis 2, ciertamente moriréis. Esa era la consecuencia del pecado. Ahora, ¿qué es lo que hace la serpiente? Usa la misma estructura diciendo no. Ciertamente no moriréis. Y es más, cambia la consecuencia completa. Prestemos atención al verso 5. Pues Dios sabe que el día que de Él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, ¿qué es lo que hace la serpiente? La serpiente trabaja en la mente de la mujer de tal manera que cuando va a cambiar las palabras de Dios, ella ya está tranquila con eso. Hermanos, si en nuestra mente la palabra de Dios es modificada, estamos listos para pecar. Ahí está lista y abierta la puerta. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Cambia las consecuencias. En otras palabras, ¿qué es lo que le dice la serpiente a Eva? Pecar es bueno. Pecar te produce placer. Pecar te va a ayudar a disfrutar. Que lo hagas, está bien, va a ser una sola vez.
disfruta, tienes una sola vida. Y entonces diferentes mentiras entran en nuestra mente y nos llevan hacia el punto de pecar en contra de Dios. Cuando empezamos la reunión, David nos presentó algunos ejemplos de personas que respondieron a la palabra de Dios y otras personas que no respondieron. Y este es un gran ejemplo de eso, que cuando nuestra mente no está preparada y en la palabra de Dios, cuando venga la mentira, la vamos a tragar como si fuera verdad. Hay muchas mentiras el día de hoy, hay muchas mentiras. Y esas mentiras están dando la vuelta todo nuestro medio. No sé, el hecho de que el poder y la fama es lo más importante, el hecho de que el dinero es lo más importante, el hecho de que pecar en contra de Dios no pasa nada, el hecho de disfrutar este momento de la historia, el hecho de ser que tú eres lo más importante y el resto no. Cada una de esas cosas pueden dar vuelta en tu mente y llevarte a pecar. Y bueno, comienza de esa forma. Acá tenemos muchachos que todavía son sujetos a sus padres y pueden entrar como, bueno, tus padres no te quieren, porque si te quisieran te darían eso. ¿No? Entonces entra algo así tan sutil como eso. Tus padres están velando por cosas que tal vez tú no ves, pero en tu mente entra, mis padres no me quieren, y porque no me quieren, entonces voy a desobedecer, y voy a hacer lo que ellos me están diciendo que no haga. Y yo tengo la conclusión, y estoy seguro que los grandes somos chicos más grandes, porque las tentaciones son similares, pero son de la misma manera. Entonces se encuentra el tema de que, bueno, o sea, yo puedo entrar a esta página y en esta página voy a encontrar algo, pero no va a pasar nada. Bueno, abrimos nuestra Biblia, abrimos nuestra mente a otras situaciones o relaciones que no deberían ocurrir para los que estamos casados, o palabras, intercambio de cosas que sabemos que hay un doble sentido ahí, pero no pasa nada, no estamos haciendo nada malo. Generalmente todo entra de esa manera, parece sutil, pero no es tan sutil. Es una tentación, cambiando la verdad por la mentira. R.C. Sproul dice con respecto a este versículo: la tentación era la promesa de autonomía moral, que el ser humano podría determinar por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Déjenme leer eso una vez más. La tentación era la promesa de la autonomía moral, que el ser humano podría determinar por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Hermanos, esa es la idolatría moderna, en la cual nosotros no nos debemos a Dios, sino somos nuestros propios dioses. Y usualmente las mentiras vienen por ese lado, de que Dios no es la figura principal en tu vida, sino tú eres la figura principal en tu vida. Y cuando tú eres la figura principal en tu vida y no Dios, entonces estás listo para pecar, porque todas tus acciones van a girar en torno a engrandecer tu persona y no Dios. Todo va a girar en torno a quién es más importante. Y cuando es más importante, tú eres más importante que Dios, entonces acabas de tragar un fruto y acabas de entrar en un terreno peligroso donde solamente Dios puede sacarte. El verso 6, vamos a leer la primera parte del verso 6, porque continúa hablando de este triste suceso. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Vamos a concentrarnos en esa primera parte, hasta donde ve que es deseable para alcanzar sabiduría. En este punto estamos viendo la reacción de ella. Es como que el conocimiento, o la tentación, mejor dicho,
llegó a modificar la forma en la que Eva veía algo. Y ese es el pecado. Es cuando algo que tal vez tú creías que no sucedería, termina siendo tu primera alternativa. Hemos visto ese primer ejemplo, ni siquiera con algo tan personal, pero cómo esa persona dentro de un ejército decide comenzar a tener conversaciones con el enemigo para comenzar y lograr traicionar a su propia nación. Y eso es lo que sucede en nuestro corazón. Cuando mentiras entran a nuestra mente, la palabra de Dios es modificada en nuestra mente. Cuando creemos que Dios no está santo y que las consecuencias de eso que estamos por hacer no es tan grave. Entonces, cuando todo eso está en nuestra mente, vemos atractivo el pecado. Hermanos, el pecado realmente es atractivo en muchas ocasiones. Lo es. Porque tenemos una condición pecadora. Entonces hay muchas cosas que nos van a aparentemente agradar y nos van a satisfacer. Así es como comienzan las tentaciones, cuando vemos lo bueno que es pecar. Y entonces en ese momento decimos, bueno, nadie me está viendo, no pasa nada acá, puedo hacer esto, no va a pasar nada. Ahí hemos cambiado dos cosas, hemos cambiado la instrucción de Dios y hemos cambiado las consecuencias. La instrucción de Dios la hemos cambiado porque Dios nos ha dicho alejémonos de eso. Y la consecuencia porque hemos dicho esto no es tan grave, no va a pasar nada, es solo una vez. Hermanos, hasta el día de hoy, gracias a Dios, yo no he tenido la oportunidad de probar una droga. Y por todo el contexto que tengo y las experiencias de otras personas, entiendo que es muy malo. Y no necesito probarla para saber que es mala. Tengo muchos ejemplos de personas, sé que existen centros de rehabilitación, sé que existen lugares donde se trata de ayudar, no solamente de la manera de por la parte cristiana, sino también por partes no cristianas, para ayudar a personas que caen en ese tipo de hábitos. Entonces esa mentira de que tú tienes que probar para poder cambiar es una mentira. Tú no necesitas experimentar el pecado para saber que eso es malo. Tú necesitas creerle a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene que convencer a tu corazón para saber que eso que quieres hacer está mal delante de los ojos de Dios, entonces no deberías hacerlo. Y puede ser que muchos de acá me digan, pero bueno, nosotros no tenemos nada que ver con las drogas. Bueno, pero el pecado no es eso. El pecado puede ser tan sutil como una mentira. Nosotros vemos vez tras vez cómo nuestros políticos comienzan con cosas tan aparentes buenas y después sale el historial de todo lo que robaron, ¿no? Y entran ahí con unos discursos impecables. Estoy seguro que varios de ellos tal vez tenían hasta buenas intenciones. Pero el pecado seduce su mente. Cuando es tu oportunidad, nunca vas a tener acceso a tanto dinero junto. No se va a volver a repetir esto en tu vida. Nadie se va a dar cuenta. Y entonces ese tipo de pensamientos llegan a su mente de tal manera que cuando tienen la oportunidad, roban. Y tú puedes decir, pero eso es terrible. Hermanos, nosotros hacemos lo mismo muchas veces con otros pecados en lo oculto de nuestro cuarto. El principio y la manera es la misma. Cambiar la verdad de Dios y quitarle las consecuencias. Entonces, ¿estamos listos para qué? Para pecar. Eso es importante, y es importante que podamos entender y recordar. Nuevamente, cuando el ser humano duda de la palabra de Dios, termina rebelándose contra su autoridad y cosechando vergüenza.
Punto número 3. La vergüenza experimentada por el pecador. Y entonces vemos la segunda parte del verso 6, donde dice: tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido. Presten atención a esta parte, porque a veces no le prestamos atención. Que estaba con ella y él comió. Muchas veces nos han presentado esta imagen de Adán en un lado y Eva escapándose. Lo hemos visto tal vez en un cómic o en una caricatura. Y ella es seducida por la serpiente y viene donde Adán y le dice: probá, digamos, ¿no? Y ambos comen. No, dice que estaba con ella, pero estaba mudo. Quien tenía que hablar también era él, ¿no? Eso no quita la culpa de la mujer, pero muestra la responsabilidad del hombre. Ambos estaban en ese lugar y ambos decidieron desobedecer, porque ambos dudaron de la palabra de Dios, ambos pensaron que la consecuencia no era mala, entonces ambos pecaron. Entonces ambos decidieron hacer una acción de rebelión en contra de Dios. Ellos la hicieron. No fue la mujer, porque pronto va a venir la excusa, ¿no? La mujer que tú me has dado, pero estaba ahí, o sea, tú en realidad podías haber hecho y habías podido haber reaccionado. Y la mujer obviamente tiene toda su responsabilidad igual. Pero quiero sacar un par de aplicaciones a esta parte, porque creo que es muy verdadera. En un matrimonio, ambos son responsables del uno del otro. Y hay una responsabilidad de Dios en el varón de poder ayudar a su esposa, de guiar a su esposa, de llevarla hacia el camino de Dios. Y es un rol que se nos ha dado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Y puede ser algo tan sutil, ¿no? Como que ella quiere hacer algo y nosotros, por no decir nada, no decimos nada. ¿Por qué? Porque nos queremos evitar un problema. ¿Para qué nos vamos a traer un problema? El hombre es práctico, ¿no? No quiere problemas. Y a veces en nuestra idea de ser prácticos y no querer llevar al conflicto, pasamos por alto nuestra responsabilidad. Y ahora estoy hablándole a los hombres. Hombres, tenemos responsabilidad. Hermanos, no puede suceder que estemos ahí parados, pintados. No puede. Yo no estoy diciendo que Adán fue responsable plenamente de lo que Eva había hecho. Eva es responsable. Pero Adán podía haberlo evitado. Él tiene responsabilidad. Y recuérdense, vean cronológicamente, ¿a quién se le da la instrucción? A Adán, porque la mujer es creada después. Entonces él tenía una obligación de cuidar a su esposa y no lo hizo. Hermanos, tenemos una obligación de cuidar a nuestras esposas. El hecho de evitar conflictos y evitar, no sé, que no nos hablen, o que nos den la comida fría, o que nosotros les demos la comida fría, no sé, el tema, no sé cuál será el conflicto en cada una de sus casas. Pero el evitar el conflicto y dejar de lado nuestra responsabilidad, eso es un grave problema. Y ese fue uno de los causales de la caída. El hombre debía decir: no, a ver, serpiente, cállate. Lo que Dios dijo fue concretamente esto, que no podemos comer de este árbol porque ciertamente vamos a morir. Listo, ahí se acababa la conversación. Pero él se quedó callado. Y se quedó ahí mirando lo que la otra era tentada. Y entonces ella comió. Y el otro, en vez de decir: pero no comas, comió también. Ambos participaron de algo que no debían hacer. Entonces, en una familia entendemos que ambos son responsables del uno del otro. Tenemos cierta responsabilidad del pecado de nuestra pareja y del pecado de nuestros hijos.
No es una responsabilidad del acto, es una responsabilidad informativa. Si yo me quedo callado cuando tengo que hablar, entonces sucede lo que pasó en Génesis 3. Si yo hablo y la persona que está en familia, ya sea mi esposa o mis hijas, deciden desobedecer, eso es responsabilidad de ellas, yo hablé. Si mi esposa me dice algo que está mal en mi vida, ella habló. Y me muestra con la palabra de Dios, ella habló. Ya mi desobediencia es directamente con Dios. Todo pecado siempre es con Dios. Pero en una familia debe ocurrir eso. La guía debe estar clara. Y dentro de eso, evidentemente, hay situaciones en las que no nos podemos tomar personal. Están desobedeciendo a Dios. Y eso es más triste. Que me desobedezcan a mí, bueno, ¿quién soy yo al final? Pero que desobedezcan a Dios nos debe causar temor por sus vidas. Y entonces tenemos una responsabilidad informativa en la que debemos velar por la santidad de los otros miembros de nuestra familia. Eso no sucedió acá. Claramente el texto dice eso. Y dio también a su marido que estaba con ella. ¿Y qué dice? Y él comió, obediente. ¿Comió? Comieron ambos. Eso sucede en nuestras familias, hermanos. Eso pasa. Y debemos ser cuidadosos. Veamos el verso 7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces ahí vemos la consecuencia del pecado. El pecado trajo un deseo de seguir pecando. De ahí en adelante, las personas tienen deseo de pecar. Adán y Eva no lo tenían. Pero la transgresión entró por medio de ellos. Y es ahí donde se consumó la muerte. Ahora, quiero aclarar esto, porque muchas veces se ha llegado a pensar, bueno, en Génesis 2, el Señor dice, si comes de ese árbol, ciertamente moriréis. Y aquí no vemos en el relato algo que aparentemente parezca que murieron. Si no entramos y vemos de qué tipo de muerte se estaba hablando. Entonces lo primero que vemos es que hay una muerte espiritual. Es decir, a partir de este momento las personas que nacen heredan una naturaleza pecaminosa. Una naturaleza pecaminosa que solo por Cristo puede ser cambiada. Entonces, en ese momento ya viene la consecuencia de la muerte espiritual, en el cual nuestro discernimiento de Dios ha cambiado, en el cual, como dice Efesios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces hay una muerte espiritual. Y hay una segunda categoría de la muerte. A partir de ese momento la muerte entra en el mundo, en la humanidad. La muerte es uno de los eventos más difíciles para experimentar como seres humanos. Quienes hemos perdido familiares sabemos eso. Porque a partir de ese momento, ese evento, ya no hay contacto con la otra persona. Es triste. Pero todos los que estamos acá vamos a morir. ¿Por qué vamos a morir? Porque el pecado entró en el mundo. Entonces existen dos niveles de consecuencia por eso. Antes de esto, Adán y Eva no morían. No hubieran muerto. No hubieran experimentado la muerte. Pero por la desobediencia existen las dos consecuencias. Muerte espiritual y muerte humana cuando nos llega la hora. La muerte ingresó en la tierra. Y nosotros ahora podemos morir. Entonces este es un punto que se debe tener en claro, porque si creemos que Dios nos puede pasar esto, Dios dijo ciertamente no van a morir, ciertamente van a morir, pero no murieron. Entonces Dios miente, entonces Dios no cumple lo que dice.
Y eso es porque no estamos interpretando bien las Escrituras. La muerte ingresó al mundo en dos niveles, una muerte espiritual de inmediato y una muerte a nuestro cuerpo humano como causa de la caída. Esos dos aspectos son consecuencias inmediatas que sucedieron en ese momento. Y está ligado con lo que dice después. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y presten atención, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces ellos salen rápidamente ¿a qué? A tratar de cubrir su pecado. Eso es lo que tratan de hacer. Tratan de cubrir su pecado. Juan Calvino dice sobre esto: la vergüenza que sintieron fue el testimonio de una consecuencia culpable. Pues antes de pecar no tenían razón para avergonzarse. La vergüenza que sintieron fue el testimonio de una conciencia culpable. Su conciencia comenzó a ser culpable. Pues antes de pecar no tenían razón para avergonzarse. Antes del pecado no hacía nada en ellos. ¿Por qué? Porque ellos no pecaban. Pero ahora su conciencia les acusaba del pecado porque ellos eran pecadores. A partir de ese momento vamos a ver la tragedia de un mundo con pecado. Y vez tras vez vamos a ver cómo esto sucede en diferentes eventos. Abraham, Isaac, Jacob, consecuencias del pecado que hicieron que la maldad entre en el mundo. En Génesis 2:25, cuando Dios había creado todo, dijo que los creó y andaban desnudos y no tenían de qué avergonzarse. Ahora en Génesis 3:7 existe vergüenza. Existe vergüenza porque ellos saben que el pecado es una transgresión a Dios y no están avergonzados delante de Él. El pecado, hermanos, lo único que trae es muerte y vergüenza. Si el pecado es parte de tu vida, al único lugar que te está llevando es hacia la muerte y hacia la vergüenza. Y aquí tenemos dos aplicaciones, para creyentes y para no creyentes. Si eres un creyente que has permitido que el pecado sea parte de tu vida y piensas que no va a ocurrir nada, preguntarle al rey David las consecuencias que pueden ocurrir con los creyentes. El pecado trae consecuencias. Primero, que va a cambiar tu relación con Dios, que ya no va a ser tan importante como lo que era antes. Después, que va a cambiar tu perspectiva de Dios, que Él no te hace tanto daño y te va a hacer convivir con el pecado a tal punto que esto comienza a destruir tus relaciones. Y hay consecuencias fuertes en esto. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Un creyente sí puede pecar continuamente. Dios lo va a salvar, porque yo estoy consciente y estoy seguro de que cuando Dios salva a alguien, Él lo va a llevar hasta el final. Pero eso no quita la responsabilidad de cada uno de nosotros, que si nos dejamos seducir por el pecado y vivimos en el pecado, podemos hacerlo y va a traer consecuencias. La primera consecuencia más complicada es un alejamiento de la relación con Dios, pero después pueden haber consecuencias en tu familia, consecuencias hasta de poder ir a una cárcel o de poder experimentar rupturas matrimoniales o poder experimentar tantas consecuencias que existen cuando alguien decide que el pecado es una opción. Y para personas que no han puesto su vida a Cristo todavía, yo creo que este es un llamado, porque todos teníamos esa misma condición de pecar sin buscar a Cristo. Y para este grupo quiero leer específicamente lo que leyó Benjamín hace un momento, que está en Romanos 5:12 y después voy a leer Romanos 5:18 al 19. La palabra de Dios nos da esperanza, no nos deja ahí, no nos deja de que el pecado entró en el mundo y ahí terminó la situación. Sino que en Romanos 5:12, cuando Pablo habla sobre esto, dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Y vemos en el verso 5, nos vamos hasta el verso 18 y 19, estamos saltando unos versos. Así pues, tal como por la transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia
resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Podemos llegar a decir, bueno, es la culpa de Adán que ahora nosotros pecamos. Sí y no. Sí, porque nos dio una naturaleza pecaminosa, pero tú eres responsable de tu propio pecado que probablemente lo has hecho hoy día. Y ese pecado te mata y te condena delante de Dios. Entonces, aquí vemos concretamente que sí tenemos esperanza y nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Porque Él obedeció perfectamente. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y entonces, si tú le das tu vida a Cristo, te arrepientes de tus pecados, pones tu fe en Él, entonces Dios comienza un cambio en ti. Y ese ánimo es eso, es leer Génesis 3 del 1 al 7, no tiene esperanza. Pero la revelación de Dios progresiva continuó con la historia de Jesucristo, donde nos muestra de que el segundo Adán sí venció. Y es por el segundo Adán que tú y yo tenemos esperanza. El pecado fue vencido por el Señor. Amén. ¿Por qué no cantamos esa canción de glorioso intercambio? Que habla básicamente de todo lo que hemos dicho. Oremos. Gracias, Dios, por tu palabra. Señor, cuando leemos este texto, entendemos que tú has hecho todo bien y todo perfecto. Y nos vemos representados en Adán, entendiendo que también hemos pecado. Señor, gracias por enviar a Cristo. Que Cristo llevó mi maldad para que yo pueda tener una relación personal contigo. Pero ayúdame a reflexionar en este texto para no minimizar el pecado ni convivir con él, sino para poder correr lejos de él. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén.